Comenzamos a grabar, continuamos con la clase del Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah 6, una de las Mishnayot más largas de todo el libro, en la cual enumera los 48 modos, los 48 niveles para adquirir la Torá en comparación con lo que era adquirir el sacerdocio y adquirir el reinado, o sea, en comparación con reyes, en comparación con o sea, esas dos características no pueden compararse con lo que la fuerza, la fortaleza que tiene adquirir Torá, y ya vimos varios de ellos, y estamos... el último que dijimos fue aceptar el sufrimiento y reconocer su lugar. Llegamos hasta el número 26. 26 de estas 48 características. Vamos a continuar con ellas. Vamos a seguir en el orden que comenzamos al principio. Bien. Dice así. Las últimas que habíamos dicho eran sobre aceptar el sufrimiento, quiere decir Mekabel y Shurim, tener una perspectiva positiva de las situaciones difíciles, de las situaciones complicadas, y realmente un desafío muy grande en la vida poder hacerlo. Y reconocer su lugar, esto tiene que ver también con ser humilde, ser una persona que reconoce su lugar, ser una persona que sabe su puesto y no trata de tomar o de considerarse mayor de lo que sus facultades le permiten. Entonces, una persona centrada, equilibrada, que reconoce su lugar y por lo tanto no trata de meterse donde no le corresponde en el sentido negativo. Bien. El siguiente, número 27, hablamos también, y tiene que ver con el anterior, que es el que está contento, el que está alegre, quien es feliz con lo que tiene. Y esta es una muy buena característica de, como ya dijimos en el capítulo 4, la Mishnah 1, quien es rico, aquel que está contento con lo que tiene, y como una cuestión de austeridad, de no ambicionar en sentidos materiales, cosas materiales que no le otorgan a la persona mayor felicidad, sino que simplemente le generan mayor preocupación. Y por eso una persona que quiere estar entregada, dedicada completamente a recibir la Torá, a prepararse para ser apropiado, merecedor de la Torá, tiene que tener esa característica de estar contento, de estar feliz con lo que tiene y disfrutarlo. Y esto tiene que ver con, mientras más que la Neyamá entiende su conexión con Dios, mientras su vida se transforma en algo más espiritual, entonces la perspectiva hacia las cosas, la conciencia que él tiene hacia las cosas materiales es más amplia. Cuando uno vive una vida muy estrecha mentalmente, en el cual lo único que interesa es la gratificación inmediata, es como un nene que tiene un capricho que si no se lo das, se le sacude toda la vida, o si una persona deposita toda su confianza en su sueldo inmediato, en su dinero inmediato, y cuando tiene un traspié, cuando tiene un revés, no sabe absorberlo. ¿Por qué? Porque eso era toda su vida. En cambio, cuando una persona tiene una vista panorámica de las cosas, mayor, con un lente más amplio, entonces, y una visión más espiritual, más que tiene que ver con el alma de las cosas, con la vida espiritual, y que lo importante es unirse con Dios, entonces está menos preocupado, menos presente de las cosas materiales. Y una persona que le puede molestar y descubre que ganó una gran cantidad de dinero en poco tiempo, se le va enseguida el dolor de cabeza. Si una persona tiene una dificultad, pero dice, gracias a esto gané mucha plata en una persona materialmente, y se le olvida el dolor de cabeza que tenía. Así también
las deprivaciones materiales para una persona que está completamente entregada a conectarse con la Torá, quedan como nimiedades, como cosas sin valor, en comparación con la gran fortuna que él tiene de recibir la Torá, de desarrollar una relación con Dios. Como dijimos antes, en esta misma Mishnah, Simjá, estar alegre, la felicidad o la alegría, mejor dicho, era parte de los requisitos, es el requisito número 8. Pero estar alegre y estar alegre con la suerte que te tocó también es uno de los caminos para acercarse a recibir la Torá. Hay una interpretación sobre este dicho, el que está Sameach bejelkol, que está alegre con su porción, con la parte que le tocó, Jelko, su parte. Nosotros en la Amidá, nosotros de la tefilá de todos los días, nosotros decimos que la tzadikim, la Mashima Titikwa, sí, rezamos por los tzadikim, a la tzadikim, a la hasidim, a la Javet Israel, sobre los justos que tengan su recompensa. Y dice, danos tu porción junto con ellos. Y parece que le estamos, aparentemente, le estamos pidiendo a Dios que nos recompense junto con los tzadikim. ¿Cómo puede ser que nosotros decimos y sobre nosotros, y que les des a ellos recompensa y Maem junto con ellos? Aparentemente es un acto de desfachatez, un acto de atrevimiento, hay que ser atrevido para querer incluirte con aquellos merecimientos que aquellos justos, que aquellas personas extraordinarias tienen. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué derecho tenemos para exigir eso? El Arizal le explica que si una persona transgrede, traspasa las transgresiones, o sea, hasta un cierto nivel, que él pierde su porción en el mundo venidero, su par en el Gan Eden, se le pasa su lote en el Gan Eden, su lugar, a otra persona. O sea, la persona intermedia aceptaría obviamente una porción adicional en el Gan Eden. Un tzadik, por el otro lado, no quiere ninguna recompensa que no se la ganó. Entonces, por eso el tzadik, el justo, rechaza, entre comillas, los lotes, vamos a decirlo de una manera más bruta, los lotes que se le designan a él en el Gan Eden, porque no quiere recibir nada más de lo que mereció con su esfuerzo. Y por eso nosotros decimos, danos nuestra porción con ellos, porque nos consideramos, y por eso pedimos que nuestra porción sea dada con los tzadikim, y para que no nos sea devuelta nuestra porción. Entonces, esto es lo que dice la Mishnah, el verdadero jajam, el verdadero sabio de la Torá, está contento con su porción en el Gan Eden, de Jelko, que está contento con su porción incluso en el Gan Eden, y no recibe una porción, una parcela del Gan Eden por la cual no trabajó. Él está contento con la que le tocó y nosotros también estamos contentos porque podemos preservar la nuestra y no se le transfieren esos méritos a él. Bueno, esto es interesante para contar un poco. Siguiente, Aosesa Yag Lidvarab. ¿Quién es 28? Número 28 dice: el que arma, el que hace una cerca protectora alrededor de sus palabras, eligiéndolas muy cuidadosamente. Y esto tiene que ver con la dificultad, con la característica tan positiva de hablar con exactitud, con precisión. Es muy importante hablar con precisión, expresarse con precisión. Y en este caso él dice, el que hace una cerca alrededor de sus palabras, él considera muy bien sus palabras antes de hablar, no las suelta, no dice palabras que después se va a arrepentir, le pone una cerca. Así como en una cerca o como cuando uno pasa por un control de seguridad, hay una barrera que le pregunta, con un country cerrado, uno quiere entrar y quiere salir, en la puerta lo frenan y le dicen, hay un portón, hay una cerca, le dicen, ¿a dónde va? ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde se dirige?
Deme el documento, lo registramos. Así también las palabras, la boca, tiene que funcionar con una cerca, que de repente pongamos un freno y nos preguntemos, aquello que estoy por decir, ¿es algo positivo? ¿Va a ayudar a alguien? ¿Va a generar un daño? ¿Está bien pensado? ¿O estoy hablando por hablar? Entonces, una característica del tzadik, del jajam, del que adquiere la Torah, es que habla con propiedad, habla con precisión, sopesa sus palabras, las analiza y a partir de ahí las expresa. Entonces, esto me parece importante. Como decimos, en la primera Mishnah del primer capítulo, nosotros dijimos, los Torah Tzibararon Moshe, la Torah que nos enteró Moshe, decimos, Moshe Kibel Torah Misinai, que Moshe recibió la Torah y se la dio a los sabios de la Magna Asamblea. Ellos dijeron tres cosas: Asu Sayak la Torah, hagan una cerca para la Torah. Y esto es una instrucción para las autoridades judiciales y alágicas, que tienen que tomar medidas precautorias que prevengan a una persona de equivocarse, de hacer un fallido. En esta Mishnah nos dice que un verdadero, digamos, una persona realmente, un escolar, una persona, un sabio, él toma medidas precautorias especiales a sí mismo, si es necesario, de ponerse cerca, de no hablar de más. Y esto también, no solamente a sus palabras, sino a las palabras, a las conductas también tiene que ver. Y esto quiere decir que por más que la ley me lo permite, yo tomo medidas excepcionales, adicionales, precautorias, para protegerme del error. Por ejemplo, por más que la halajá me permita a mí consumir tal y tal situación, por ejemplo, la Gemara cuenta que había un sabio que se llamaba Marukva, y él cuenta, Marukva cuenta que su padre tomaba una medida precautoria adicional, extra, que el día que él consumía leche, no consumía carne ese mismo día. Por más que la halajá permite consumir leche 6 horas después de comer carne, pero él tomaba una medida adicional. Y así también en cada generación hace falta implementar medidas adicionales precautorias. Cuando uno ve algo que está flojo, tenés que como poner una cerca, así como en una casa, o en una construcción, o en un lote, en una quinta. Si hay una zona de la cerca que está un poco desgastada, débil, uno tiene que reforzar esa cerca, así también la persona tiene que reforzar las cercas. Y cada uno tiene diferentes tendencias, y una persona inteligente es aquella que reconoce las áreas vulnerables y toma medidas especiales en aquellas áreas que necesita, a pesar que la halajá, por imposición legal, no tiene que tomarlas. Por ejemplo, no sé, Rabino Twersky cuenta que él era un psiquiatra y profesor también, y trataba específicamente con adicciones. Y la adicción al alcoholismo, por ejemplo, es una adicción muy difícil de tratar, de sobrellevar, de superar, y él atendió a muchísimas personas. Y él cuenta la historia que había una persona que tenía un problema con el alcoholismo y tenía un amigo que trabajaba cercano en la oficina. Y los dos estaban recuperándose del alcoholismo al mismo tiempo. Y Tom, uno de los dos amigos, le comentó que el otro amigo había tomado medidas extremas, ridículas, que cuando pasaban cerca de la puerta de un bar, cruzaba la calle. Dice, no quiero ni siquiera pasar por ahí. Y dice, yo paso muchas veces por la taberna y no me da un deseo de ir. Y este rabino Tversky le dice, mira, no me parece algo tan insólito esto que hace este alcohólico en recuperación, que cruza la calle cuando pasa una taberna. Su deseo, su inclinación, su atracción hacia tomar no está curada, por lo tanto él quiere tomar esas medidas precautorias adicionales. ¿Qué pasó al final de la historia? Aquel que cruzaba la calle todavía está sobrio 20 años después, pero aquel que se rió de su amigo tiene de vuelta dificultades y volvió a recaer, tuvo una recaída en el alcoholismo.
Entonces, acá uno puede apreciar que cuando uno tiene ese deseo, esa adicción tan fuerte hacia algo, tenés que tomar medidas extremas para alejarte de no caer en las zonas flojas, las zonas difíciles. Entonces, por eso decimos hacer una cerca alrededor de las palabras. Y esto también tiene que ver con hacer silencio, que las palabras estén rodeadas. Muy cuidadoso con las palabras que uno tiene. Sí. Bien. Vamos a la siguiente. 29. Eino mahzik tovale atzmo, quien no toma crédito por sus logros. Esto vendría a ser en hebreo. En hebreo no se denomina a sí mismo como merecedor de grandes reconocimientos. No se debe un favor a sí mismo por haberlo hecho. ¿Vieron cuando hay una persona que te cobra el favor y dice, mahzik tova, todavía me debes una? Bueno, él no se debe una. Esta es una de las características, el número 29. No se considera que nadie le debe nada. Mahzik tova no toma crédito por sus logros. No se anota los puntos, las millas, y después te las cobra. Como dijimos, de alguna manera vemos la conexión que tiene esto con el capítulo anterior. Y esto es una gran medida. Esta es una gran medida de no considerarse a sí mismo, tener esa humildad, tener esa... hay una historia, por ejemplo, que en Jerusalén había un rabino que se llamaba Reb Shloime Zalman Auerbach. Y uno tiene que preguntar a los taxistas, a la gente común que lo conoció, y que le digan las historias. Habían una vez dos rabinos en un taxi. Cuando el conductor, que no estaba vistiendo una tuca, le preguntó, ¿conocen al rabino Auerbach? Cuando se dio cuenta que uno de sus pasajeros era el nieto de Rabbi Auerbach, él le comentó, le dijo, yo manejaba al rabino a la yeshiva en la mañana temprano, le dice este taxista, te voy a decir algo, nunca encontré a alguien tan agradable, siempre estaba con una sonrisa, siempre con una cálida bienvenida, siempre preguntando por mi familia, y le pregunté, yo le pedí a otros taxistas que me den el derecho exclusivo de llevarlo a la yeshiva. En mis 30 años, nunca conocí una persona como él. Después que nos hicimos amigos, digamos, le dice, no quiero él una vez me dijo, yo no quiero interferir con tu estilo de vida, pero sí quiero que no trabajes en Shabbat si podés. Y lo dijo con una gran sensibilidad y con una gran consideración. Yo podía realmente darme cuenta que a él le molestaba eso, que yo trabajaba en Shabbat, dice este taxista. Pero no quería intrometerse en mi vida personal. Y obviamente que no pude resistir y le dije que lo iba a hacer. Y desde ese momento no trabajo en Shabbat. Sí. Sí. Bueno, esto es lo que quiere ver con tener esa característica del más mínimo detalle. Estar atento al más mínimo detalle, de no mandarse la parte, no comer los frutos del árbol, no creerse que porque él ahora sabe o porque él ahora es un gran sabio, tiene algunos derechos especiales. Y eso vemos la humildad justamente en los más grandes. Bien. 30 es una palabra cortita que se llama ahub, amado. Es una persona quien es amado por los demás. La siguiente, vamos a juntar algunas, 31 dice, Oebet amakom, Oebet abriot, ama a Hashem y ama a la gente. La 32, Oebet atzdakot, ama la rectitud, o sea, 33, quien ama la justicia. 34, quien ama el criticismo, porque ayuda a mejorar sus caminos, ama la crítica. Y 35,
Bueno, hasta acá, hasta la 34. Tenemos 31, 32, 33, 34. Amar a Hashem y ama a la gente. 30, amado. ¿Quién es amado? O sea, que un buen signo que alguien vale la pena, que alguien es propicio, es que la gente lo quiere. Es amado por los demás. Y él ama a la gente y ama a Hashem. Está en la misma sentencia. Ama la rectitud y ama la justicia. Y por cuarto, y 34, ama al criticismo, amar la crítica. Es realmente interesante. Y esto es, podemos interpretar también de la Mishnah como diciendo que estos atributos, estas características son como resultado que uno que estudia Torah con estas características, ser amado y amar a Hashem y amar a las criaturas, está conectado. Como dice la Mishnah en el capítulo 3, que Dios quiere, le gusta con aquellos que aman a quien Él ama. Hay una historia que había un rabino que se llamaba Eliyahu Lopian, y él le contó a a una de las personas que era un sponsor en la yeshiva donde él estaba, y le llamaba la atención porque este hombre no era observante para nada, no practicaba y mantenía y ayudaba a la yeshiva, colaboraba todos los meses o todos los años con una importante suma. Entonces en una ocasión este rabino Eliyahu le dice: ¿por qué estás tan entregado y tan ayudando a esta yeshiva? No es tu modo de vida, no es tu costumbre. Y el hombre le contestó: porque yo sé que vos eras cercano al Hafetz Haim, uno de los grandes sabios de la generación pasada, Hafetz Haim. Le dice: cuando yo era un niño, contesta este hombre, yo fui entrevistado para que sea recibido en la yeshiva de Hafetz Haim en Radin, en Europa. Y yo era un libre pensador y mis ideas no eran aceptables para la yeshiva. O sea, no encajaba yo en el formato. Y me dijeron que vuelvo a mi casa, pero no había trenes ese día. O sea, cuando fui a la entrevista no quedaron trenes y no tenía dónde dormir. Y el Hafetz Haim, el propio Hafetz Haim, me llevó a su casa y me hizo dormir ahí en su casa. Y la casa hacía un poco de frío. Y a la noche, tarde, escuché que se abre la puerta y el Hafetz Haim pensó que yo estaba durmiendo. Y él tomó su tapado de piel y me cubrió con ese tapado de piel. O sea, a pesar que este chico no había sido admitido en la yeshiva y que tenía otra mentalidad y que tenía otras características, lo invitó a su casa, lo hizo dormir y lo tapó con su propio tapado de cuero. Esto quiere decir, se ganó un seguidor, se ganó alguien que realmente lo quería mucho, lo generó esa fuerza. Como decimos, es amado por las personas y por Hashem. Ama a las personas. Esto es una parte de la comunidad que puede absorber, no como un individuo. Entonces, bueno, este es un poquito, avanzamos hasta el número 34. Es interesante esto de amar el criticismo también, amar la crítica. Y obviamente esta cuestión me parece importante de lo primero que dice es ser amado. Una persona que es agradable, una persona que genera buenas influencias, buenos sentidos en otras personas, obviamente que es merecedor también de la atención de Hashem y a través de una cosa genera la otra. Bueno, vamos a continuar la número 35. Amitrajek Minakabodel, quien se mantiene lejos del honor. La siguiente, 36, quien no es arrogante en su estudio. 37, Eino Sameach Beorahá, quien no disfruta cuando debe dar un fallo alágico. O sea, no es, acá es un mensaje realmente muy fuerte. Cada una de estas cosas
que se distancia del honor, aquel que, como dijimos ya en otra misión de Pirkei Avot, aquel que corre tras el honor se le escapa. Aquel que se le escapa al honor, el honor lo persigue. Y no actúa arrogantemente con su conocimiento, y él no dictamina sin deliberación. De todas maneras, si no, él es una persona que es un tonto y no está a la altura del lugar. También acá habla justamente de este concepto de que el verdadero líder no es aquel que quiere liderar, que quiere el honor, quiere el respeto, sino que el verdadero líder es aquel que le escapa al cargo. Justamente esta semana fue Yud Shvat, el 10 de Shvat, se cumplen 70 años de liderazgo del Rebbe, y hay muchísimas cartas y presentaciones y documentos. ¿Cómo era el Rebbe antes de asumir el liderazgo? No quería de ninguna manera, y le insistían, y le pedían, y le decían, y él no quería, y dice, no me siento correspondiente en ese lugar, no correspondo para él, no estoy a la altura, no estoy a él. Y le tenían que insistir, los Hasidim le escribían, y le pedían, y le decían, hasta que finalmente, el día 10 de Shvat, un año después del fallecimiento de su suegro, él acepta el liderazgo. Pero incluso todos los años, cada momento, durante los 40 años, cada carta que contestaba, él decía, voy a recordar esto en la presencia de la tumba del Rebbe anterior, yo soy un emisario nada más, o sea, nunca eligió, ni elegía por búsqueda de honor, por búsqueda del cargo, al revés, lo hacía como una carga pesada. ¿Y dónde también vimos esto? En Moshe Rabbeinu, Moshe se alejaba del honor, Hashem le vino a decir, quiero que saques al pueblo judío de Egipto. Moshe dice, no quiero, yo manda a otro, manda a mi hermano, manda a este. Justamente, y no disfruta el fallo, no disfruta el dictamen, no disfruta marcar su posición y que todos le digan, o imponer sus reglas, imponer sus conocimientos, lo hace como una carga, y eso justamente, paradójicamente, es lo sano. Cuando una persona busca el honor por el honor en sí, se termina convirtiendo en un ambicioso que haría cualquier cosa para mantener el poder, para tener el poder en sus manos. Justamente la persona que le esquiva, que le escapa al poder, es aquel apropiado para liderar. Esa es la contradicción, y esto es lo que nos dice este capítulo también en la Mishnah. No se ve ol im haverad, quien lleva la carga, como aquel que está llevando una carga pesada, im haverad, junto con sus compañeros. Acá nos dice dos cosas. Por un lado, lleva la carga y la lleva junto con otros, que tampoco se trabaja solo, sino que se apoya con otros, lleva la carga de otros. Si un amigo está sufriendo, él lo va a ayudar a cargar la carga con él. Y esto demuestra que es una buena persona, que no se aísla de la comunidad, por más que tenga la mejor cabeza, la mejor mente. Si se aísla y decide solo, y lleva la carga solo, entonces significa que se desliza, se desvía del objetivo central. Bien. Sigue diciendo, quien juzga favorable a su amigo favorablemente, Majrea le dándole el beneficio de la duda. En general tiene una perspectiva, una actitud optimista, una actitud abierta, una mente que no juzga a las personas por juzgar. Kafzehut juzga positivamente, beneficio de la duda, dice, en el caso de dudar de otro, prefiero pensar que está bien, y esto es, obviamente, no, como dijimos, no juzgues al otro hasta estar en tu lugar. Umamidó a la emet, quien pone a su amigo en la senda de la verdad, ayuda, encamina, es una persona que trata de no solamente de pararse a sí mismo, sino que para a su amigo también sobre el camino de la verdad. Umamidó a la shalom, lo pone en la senda de la paz, también busca la concordancia, la manera de arreglarse, la manera de buscar puntos en común. 42. Mityashev limo betalmudó, piensa cuidadosa y profundamente sus estudios.
además de estudiar, reflexiona, piensa, asimila, digiere, se toma el tiempo. 43, Shoel umeshiv shomea umosif, quien hace preguntas y responde la de los demás. Escucha a su maestro y añade a lo que le dice su maestro. En este orden, hace las preguntas correspondientes cuando tiene que preguntar. Responde la de los demás cuando él ya aprendió. Sabe aprender y sabe escuchar a su maestro. Mosif, y sabe añadir también lo suyo, no se queda solamente como un robot que se queda con lo que le dijeron, sino que añade sus propias interpretaciones, sus propias raciocinios para que la cosa se asiente bien, la idea quede bien entendida. Alomed almenat lelamed, el que estudia con el fin de enseñar, no es el que lo vimos también en otras Mishnayot, estudiar para enseñar es el que realmente le prevalece ese estudio. Alomed almenat lasot, quien estudia a fin de hacer, todavía más, que no solamente estudia en términos abstractos, sino que estudia con la finalidad de poder llevar las cosas a la práctica. 46, quien hace más sabio a su maestro haciendo buenas preguntas. Masquí me trabó. Y esto habla de una persona que sabe hacer las preguntas correctas, sabe incentivar, es una persona productiva que enriquece al resto de las personas también. Amejaben echmuato, quien entiende apropiadamente lo que escucha, porque a veces uno puede escuchar algo y malinterpretar, y esto conlleva una confusión y a una interpretación errónea y a una toma de conclusiones que no corresponden. Acá hay que saber escuchar y saber interpretar lo que uno escucha. Y la última, a Omer Dabar Beshem Ombro, el que cita algo en el nombre de la persona que lo dijo, no se apropia de frases ajenas, no se apropia de enseñanzas ajenas. Dice lo que aprende en nombre de quien lo aprendió, en nombre de quien lo dijo. Hace como un respeto al copyright y no plagia las enseñanzas de otro. Hasta acá las 48 enseñanzas. Dice la Mishnah, a la mata, entonces aprendes de acá. Kola Omer Dabar Beshem Ombro, todo el que dice algo en nombre de aquel que lo dijo, me vi Geulá, trae Geulá, trae redención, trae la Geulá, la redención, la llegada del Mashiach al mundo. Hay un chiste que dicen los oradores, porque ¿por qué todos los rabinos, cuando terminan los discursos, dicen que venga el Mashiach ya? O terminan relacionando la enseñanza con Mashiach. Entonces hay una interpretación que dice, a modo de chiste, que justamente como las enseñanzas que ellos dicen muchas veces son de otros, y ellos las copian y pegan y no aclaran que ese dicho viene de nombre de otro, entonces tienen que pedir por Mashiach, como dice acá. El que dice algo en nombre de aquel que no es, aleja un poco la Geulá del mundo, entonces la tiene que traer citándola nuevamente. Como dice, y le dijo Esther al rey en nombre de Mordejai, y eso trajo redención al mundo, trajo la liberación de Purim, la historia de Purim. Bueno, hasta acá las 48 medidas, hasta acá el final de la Mishnah 6 de 6. Muy interesante Mishnah. Y bueno, realmente hay muchísimo para ver en detalle cada una de las 48 características que están muy buenas. Bueno, saludos por acá. Muchas gracias, como siempre, por ilustrarnos con tu sabiduría y explicarlos en forma tan amena. La verdad que se hace